¿Qué tal? Nosotros vamos a presentar el análisis de costos en el ámbito de la seguridad de la higiene industrial. Los integrantes son Hernández Ángeles Víctor Daniel, Marcelo Álvarez Ana Laura, Ramírez López Alberto, su servidor, Solís Hernández Cian, Bermúdez Vilchis Jesús y Arellano Pastrana Mauricio. El orden de los nombres es el orden de participación de mis compañeros y su servidor. Buenas tardes, ingeniero. A mí me toca hablar sobre análisis de costos correspondiente a la materia de higiene y seguridad. Dentro del análisis de costo está claro que va a haber un gasto que será redituable a la larga, ya que este nos garantiza la seguridad del operador al momento de realizar los procesos, la calidad de los procesos y que el tiempo sea el indicado al realizar los procesos. Los puntos clave dentro del análisis de costo es simple: evitar los paros en la línea por enfermedades o accidentes. Eso con el fin de optimizar el tiempo que se trabaja dentro de la empresa. En relación a costo y beneficio, el beneficio debe de ser mayor a la larga de la inversión que nos está causando este adquirimiento de material. En este caso, debemos de haber reingresado todo ese capital, evitando tiempos muertos e incapacidades por lesiones dentro del trabajo. Cuando se trata de estos temas de seguridad e higiene, corresponden tanto a las dos partes, tanto del operador como de la empresa, ya que la empresa debe de proporcionar todo el material y equipo de protección personal para la realización de los trabajos y su capacitación del uso de estos, así como el empleado debe de seguir las pautas que la empresa le dice y actuar con total seriedad durante su jornada laboral, esto evitando lesiones ocasionadas por malos procesos. Esto al final de cuentas se traduce en dinero que nos beneficia a nosotros al reducir los accidentes y enfermedades dentro de las empresas. Al final tiene un alcance más allá de la misma empresa y el trabajador, ya que al asegurar la empresa que sus trabajadores estén sanos y en óptimas condiciones de trabajo, no se detienen las líneas de suministros y se siguen pudiendo generar más ingreso a partir del mismo. Se ve un claro ejemplo de cómo dentro de nuestra misma empresas mexicanas se apoya al sistema sanitario a la par de que se cuida a los trabajadores con este mismo. ¿Por qué se realiza un análisis de costos dentro de la empresa? El objetivo de este análisis de costos es predecir antes de que ocurran los accidentes y asegurarte de que esos no pasen. ¿Con qué bases lo haces? Principalmente lo haces checando los puntos de riesgo dentro de tu proceso y con ayuda de la capacitación de los operadores más avanzados, que son aquellos que dominan su proceso de principio a fin. Esto con el fin de enfocarse en las áreas de oportunidad de mejoramiento, no solo de tiempo, sino de seguridad a la hora de hacer una acción en la empresa. Muy buenas tardes, compañeros. A mí me toca hablar del análisis de costos en cuanto a materia de seguridad se refiere. En este caso vamos a poner el ejemplo práctico del uso de un torno, en el cual debemos de contemplar dos puntos principales. Uno es la ergonomía y dos es que cumpla con las necesidades básicas del operador requiere para el manejo correcto de esta máquina. En este caso tenemos dos cosas principales. Una es el tapete de seguridad, es ergonómico, nos ayuda a que el operador aguante mejor su tiempo de jornada. Tenemos los lentes de seguridad que el operador debe de usar al maquinar para evitar que las llavadas reboten en los ojos o un golpe en caso de que una pieza sea desprendida de las mordazas. También contamos con los tapones auditivos. En este caso no son de una gama media, mejor dicho. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que sea suficiente de tapar el ruido generado por la máquina, en este caso sería este. Como podemos observar, este ruido es muy molesto para el operador y también puede provocar dolores de cabeza si no se usan los tapones para mitigarlo. A la hora de la limpieza nosotros contamos con guantes, con una protección de hule
Esto con el fin de que el operador no presente ninguna cortada, ni ningún raspón con la máquina, ni con la rebaba que sale del trabajo. Costo de accidentes y enfermedades. Los infortunios o accidentes y enfermedades laborales los sufren siempre dos personas, el empleado en su cuerpo y el empleador en su bolsillo, porque es el que gasta para que el empleado esté bien o se encuentre bien de salud. Se dice que un accidente de cada 6 lo provocan las máquinas y los 5 restantes son producidos por el llamado factor humano. Pero esto se puede evitar cuando el trabajador conoce su área de trabajo, cuando conoce los instrumentos y las funciones, así también como los riesgos de todos los materiales que ocupa. También esto se puede evitar informándose de la evolución de la tecnología o evaluando y controlando los hábitos inseguros de cada puesto de trabajo. Entra también el costo del trabajador. Y bueno, el costo del trabajador son los gastos y desplazamiento hacia los lugares de atención médica. Si está asegurado, pues el traslado a su seguro médico. Las pérdidas y percepciones y prestaciones adicionales al salario base. Es decir, que se salga el presupuesto que le han dado del salario, eso también es un gasto para él, porque eso ya no se lo dan. Los gastos por la adquisición de algunos materiales complementarios al tratamiento. Es decir, si le cobran terapias o alguna otra medicina que no esté dentro de lo que el patrón le dé. Costo para las instituciones de seguridad social. Y bueno, dentro de esto está el gasto en la prevención de riesgos de trabajo, el gasto en la atención médica, de urgencia, de hospitalización, cirugía, consultas, tratamientos, rehabilitaciones, los gastos con motivo del estudio del paciente para efectos de evaluación de las secuelas, es decir, si la enfermedad o accidente le va a dejar alguna secuela en corto o largo plazo. La disminución de recursos presupuestales disponibles para atender a otros problemas de salud, es decir, que este se vea disminuido y que por ende no puedan consultar a otros trabajadores. Costo para la familia. Dentro de esto también está el costo para la familia porque de una o de otra forma también se ven afectados. Esto puede verse afectado en la disminución del ingreso económico familiar o los gastos en materia de rehabilitación, terapias, prótesis, órtesis, entre otros. Costo para la sociedad. Los costos para la sociedad son el descenso de la productividad en las empresas, la disminución de las contribuciones fiscales, el aumento en la erogación de recursos financieros del gobierno, como las aportaciones al presupuesto de las instituciones de seguridad social, así como también la disminución en la capacitación del impuesto al valor agregado. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto y yo les voy a presentar accidentes y enfermedades en el trabajo. Como sabemos, en un centro de trabajo los trabajadores están expuestos a múltiples riesgos, y si no se cuenta con el equipo de seguridad adecuado o la precaución necesaria, esto nos puede llevar a un accidente. Dicho accidente puede causar lesiones en los trabajadores, si es que estos no cuentan con el equipo de seguridad adecuado. Los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Como podemos observar en esta pequeña imagen, hay muchísimos factores que pueden llevar a un accidente, ya sea por la estiva ya sea por falta de atención, mala operación, mala carga, estar jugando en el trabajo, artículos que estén mal puestos o herramientas en mal estado. Como podemos observar, una escalera con escalones rotos, aceite tirado, mala postura para carga, artículos que están cayendo. Como sabemos, los accidentes no se dan por sí solos. Tiene que incurrir el factor humano en muchos de estos casos, ya que si bien hay maquinaria de por medio, la maquinaria no se opera de forma automática o su ciclo no inicia de manera automática. Siempre debe haber una persona que dé arranque o inicie los procesos de una máquina. Y si la persona no está calificada, ya sea para alimentar alguna máquina de material o en el caso de la imagen que se muestra, la operación de un montacargas, es obvio que puede ocurrir algún accidente en la operación de los mismos. Ahora bien, las enfermedades en un centro de trabajo son aún más comunes que los accidentes,
ya que las enfermedades no solamente son malestares o algo que podamos observar a simple vista, ya sea que alguien esté resfriado y nosotros nos demos cuenta por su aspecto o simplemente porque esté tosiendo o estornudando en el centro de trabajo. Estas enfermedades también pueden ser mentales, ya que en algunos casos la excesiva carga de trabajo produce estrés en los trabajadores. Dicho estrés puede causar dolores de cabeza, migrañas, y estas migrañas nos traerán inefectividad en los trabajadores, además de que esto ya se considera una enfermedad laboral. Otro tipo de enfermedades son las enfermedades respiratorias, y esto lo podemos evitar proporcionando un equipo de seguridad respiratorio adecuado, ya sean mascarillas, caretas completas o máscaras de gas, como se puede apreciar en la imagen. Esto en algunos centros de trabajo no le dan tanta importancia, ya que consideran que no se respiran sustancias peligrosas para el cuerpo humano, pero simplemente el polvo es dañino para nuestros pulmones. Si a esto además agregamos partículas que estén volando de metales que se están trabajando, gases que son expulsados por algún material recubierto que al aplicarle calor este expide gases, es muy dañino para nuestro sistema respiratorio. Por estas razones es muy importante portar todo el equipo de seguridad que se nos brinda, y si no se nos brinda, es necesario pedírselo a nuestro empleador o exigirlo en el centro de trabajo en el que estemos. Bueno, hola, mi nombre es Ian y les voy a explicar un poco acerca del tema 6.2.1, que es coste directo. Empezamos por su definición. ¿Qué es el coste directo? Bueno, el coste directo es aquel que puede medirse y asignarse directamente y de forma inequívoca a un producto en concreto. Es una categoría de coste clasificado en función de su relación con la producción. Bueno, esto significa que el coste directo genera en el proceso de producción un efecto directo al momento de definir el precio de venta futuro de los bienes y servicios que pues estás brindando. Por tanto, los costes directos afectan de manera directa e inmediata a la definición del precio de un producto o servicio. Y bueno, esto quiere decir que cuanto mayor sea el coste que incurra en la presentación de un servicio o en la producción, pues es probable que el precio de este producto pues sea mayor o más elevado. Esto pues para obtener un beneficio o pues el retorno de tu inversión. Bueno, uno de los factores que debemos de tener en cuenta, uno de los muchos factores que debemos de tener en cuenta a la hora de definir el coste directo es la materia prima, que pues como sabemos es el elemento principal que pues se utiliza a lo largo de los procesos de producción. También debemos de ver lo que son los insumos, que son todos los demás elementos necesarios para elaborar pues los productos o un servicio. También debemos de ver la formación de los trabajadores, que si los trabajadores designados a la creación de un producto requieren de determinada capacitación o una formación especial, pues esto cuenta como un coste directo. También debemos de ver el salario de los trabajadores, que pues es el pago destinado para aquellos trabajadores que dedican su tiempo al proceso de producción de determinado bien. Bueno, todo esto cuando se enfoca a la seguridad industrial, el coste directo corresponde al valor en dinero que se paga a la compañía aseguradora o pues al seguro, por concepto de atención médica proporcionada a los trabajadores como dicta la ley, conforme a la ley. Accidente, bueno, cuando se habla de costo directo de un accidente, pues por lo general se refiere al costo ocasionado por la seguridad social, que recae directamente sobre el individuo. Y bueno, algunos de estos pues son derivados de las primas de seguridad de accidentes, como por ejemplo pues los gastos médicos, el traslado de los heridos, la rehabilitación, los remedios y la indemnización. Y otros pues son cubiertos por la empresa, por ejemplo por las prestaciones médicas, las compensaciones económicas, los gastos por rehabilitación, las prótesis y los traslados. Soy Jesús Bermúdez Vilchis y voy a complementar un poco más acerca de costos directos. Como ya se ha comentado anteriormente, los costos directos son aquellos que corresponden al valor en dinero que se paga a las compañías aseguradoras o de seguridad social, como es el caso de IMSS e ISSSTE. Esto es por concepto de indemnizaciones diarias y atención médica proporcionada a los trabajadores conforme a la ley. La legislación mexicana establece de manera precisa la responsabilidad empresarial de garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.
de cada organización laboral, incluyendo y responsabilizando a los obreros para que velen por su seguridad y la de sus compañeros. Así, las repercusiones económicas de los riesgos del trabajo son varias y que suceden de diferentes maneras y que pueden ser observadas desde diferentes perspectivas dependiendo, desde luego obviamente, en la forma directamente proporcional de la seguridad y trascendencia de la lesión. Esto es muy importante para las empresas y es evidente que los riesgos del trabajo tienen un costo que impacta el costo total del producto, sean bienes o servicios aumentando, consecuentemente el precio de los consumidores que tienen que pagar, modificando la oferta y participando desde luego en las fluctuaciones del mercado. Bueno, como se comenta, este grupo incluye los costos tanto en materia de prevención como del seguro de riesgos de trabajo. Aquí tenemos enlistadas la inversión en qué manera se invierte el costo directo. Esto se invierte en la inversión en materia de la prevención de los riesgos de trabajo. Esto se invierte tales como puede ser en medidas y dispositivos de seguridad, instalaciones y equipo de protección específico, señalamientos, cursos de capacitación y otras erogaciones. También tenemos como el punto número 2 las cuotas y aportaciones. Estas son por concepto de seguros de riesgos de trabajo y que están obligados a pagar para el empleador al seguro social u otras organizaciones similares o equivalentes. Y por último tenemos las primas o costos de los seguros adicionales para las empresas de los trabajadores. También se puede decir que son aquellos que la empresa puede contabilizar y cuantificar fácilmente. Entre estos voy a enlistar algunos de los que pueden ser en las empresas, como pueden ser los costos de las horas perdidas tanto por los trabajadores accidentados el día del accidente. Otros son los costos de las horas dedicadas por los diferentes miembros de la jerarquía de la empresa a la investigación del accidente. También tenemos costos de las horas dedicadas a acompañar a las visitas de los organismos oficiales con motivo de accidente. Tenemos también los costos de las horas dedicadas a cualquier otra actividad relacionada directamente con el accidente, como la asistencia a juicio, entre otras acciones. También están los costos de las horas perdidas como consecuencia de paros o huelgas convocadas tras el accidente. Tenemos costos de la atención médica en la empresa, material de primeros auxilios, horas dedicadas por el servicio médico, entre algunas otras cuestiones. Costo de parada de máquina, si queda presentada hasta que su estado considere seguro o porque haya que reparar o reponerla. Costo de materiales, pérdidas de materia prima, productos dañados en el accidente, que el área haya sufrido algún percance. También tenemos costos de equipo o maquinaria. Estos podrían ser los costos de la reparación de los daños sufridos en el accidente. El costo de limpieza de las instalaciones, el costo por el pago de penalizaciones por demoras producidas por entregar un producto tardío, los costos asociados a la pérdida de producción el día del accidente, esto debido a que se dejará de producir por el accidente producido. Costos por la recuperación de la producción, esto incluye que son las horas extra, la rotación del personal, el costo de subcontratación, entre algunas otras. Costos administrativos por el tiempo dedicado a la gestión que requiere un accidente. Los costos asociados a la contratación de nuevo personal, costo de anuncios, procesos de selección, contratación, formación, capacitación. Costos por nueva distribución de los puestos de trabajo. Esto es sustituciones, formación, reentrenamiento, recapacitación. Costos de las medidas preventivas a implantar para que el accidente no se vuelva a repetir. Esto es después de haber realizado un análisis de los riesgos de los accidentes y los incidentes, podemos llegar a este costo. Costo de las medidas preventivas e implantar para que el accidente no se vuelva a repetir. Costos de defensa jurídica en causas judiciales.
sanciones, multas, recargos de prestaciones, recargos en los seguros, indemnizaciones, entre algunas otras. Todo esto son lo que viene siendo costos directos. Y bueno, yo les voy a hablar de los costos indirectos. Para empezar, los costos indirectos sabemos bien que son los gastos necesarios que requiere una empresa para producir algo o un producto, etcétera, pero no son directos, váyame la redundancia. Y bueno, en gastos para las enfermedades y accidentes que puede llegar a sufrir un trabajador, pues también son gastos indirectos. Bueno, como podemos ver aquí la tabla que nos dice que es el conjunto de pérdidas económicas tangibles que sufren las empresas como consecuencia de los riesgos de trabajo. Pues bien, ¿qué es? Que son los pérdida de dinero que sufre una empresa cuando llega a haber algún incidente de una persona o de una lesión o enfermedad. Y bueno, de los costos indirectos, pues aquí sabemos bien, bueno, nos hablan de eh, hablan de los gastos o de las pérdidas humanas que también son un costo. Y bueno, aquí también nos ponen unos ejemplos que ya los voy a ir explicando más adelante. Bueno, ¿qué conlleva esto de los gastos indirectos causados por un accidente? Pues son, ahora sí que, como, ahora sí, válgame la redundancia, son carísimos. eh, Pueden llegar a ser mucho más caros que los gastos directos y incluso pueden llegar a ser que una empresa llegue a números rojos por esa, por esa accidente o pérdida humana que podría llegar a pasar. Y muchas empresas en ocasiones se han ido a la quiebra, ¿no? Por ejemplo, la imagen que vemos ya muy reutilizada, eh, varios ejemplos de diferentes tipos de accidentes que puede llegar a sufrir un trabajador, desde una caída, electrocutarse, o con contacto con cosas, con fluidos muy peligrosos o flamables. Pues bueno, al ser un accidente laboral, pues la empresa tiene que responder o tiene que respaldar a ese trabajador y bueno, pues son gastos indirectos, son gastos que pueden llegar a ser muy costosos e incluso pueden llegar a ser pérdidas de mucho dinero para una empresa. Un conjunto de pérdidas económicas, pues es un efecto dominó, ¿no? Si un trabajador llegara a tener un accidente, pues empiezan con una pérdida de jornada y eso conlleva a daños bueno, también en dado caso de que la persona, dependiendo de su accidente que sufrió, pues puede llegar a tener daños o en sus instalaciones o maquinaria, etcétera, al igual que las pérdidas en materia prima. Como bueno, como explico y como se puede mostrar también allí en los puntos, es un efecto dominó, una conlleva a otra. Entonces, al tener pérdidas de materia prima, pues hay deterioro de ritmo de producción porque hay tiempo perdido en jornada y daños causados en maquinaria o en herramienta en lo que se pudo haber accidentado esta persona. Obvio, también de ahí conlleva la disminución de calidad y de ahí comienzan los problemas ya pues de contratos y todo eso como incumplimiento de compromisos, pérdida de clientes y bueno ya conlleva también a problemas en su mercado y problemas legales que conlleva también a que dé una mala imagen a la empresa o marca. ¿Por qué? Porque pues, se presentó un problema y no tuvo buena producción. Y bueno, para eso hay las instituciones de seguridad social. Bueno, aquí conocemos lo que es el seguro social, IMSS, INSSSTE, en donde nuestras empresas son las que costean estos gastos en dado caso de que algún trabajador o algún trabajador que haciendo haciendo sus labores, pues conlleve un accidente o enfermedad. Pues bueno, los gastos que conlleva esta empresa es pagarles gastos a un futuro
de que pueden llegar a ir a citas al médico y no solo laborales, ¿no? Hemos sabido que, pues, por ejemplo, si llegara a enfermar de gripa o de alguna otra enfermedad que no es nada que ver con el empleo, pero bueno, es la importancia de la de la salud del empleado, entonces pues pueden requerir a los servicios que la empresa está pagando, ¿no? Las instituciones de seguridad social, como podemos ver ahí en los puntos que nos dicen que el gastos de prevención de riesgo de trabajo, que son precisamente, ¿no? Equipo, etcétera, gastos de atención médica, ya es lo que yo les mencionaba, ¿no? Que requieren algún servicio médico, pues está a la disposición del trabajador, ¿no? Los gastos con motivo de estudio de paciente para efectos de evaluación de las secuelas, bueno, en dado caso esto es como por si llegara a haber tenido un accidente, entonces pues se puede seguir teniendo un tratamiento más adelante, o puede ver si el trabajador puede seguir laborando. Gastos jurídicos también, porque es lo que también conlleva esto, y prestaciones económicas de los trabajadores, como ahí nos dicen, que son pagos de incapacidades, subsidios, incluso ahí es donde también creo, si no mal recuerdo, entran creo las pensiones, y bueno, esos son los puntos que yo veo que recalcan mucho en esto de las instituciones de seguridad social, y es un gasto que la misma empresa tiene que llevar, y pues es un gasto indirecto que que se tiene que hacer, vaya. Eh, Unos gastos indirectos también se presenta también en lo familiar. ¿En qué consiste esto? De que si por desgracia algún trabajador o un familiar de ellos sufre un accidente y por desgracia ya no está dispuesto él para poder laborar, bueno, la primeritita es que si era su ingreso, si él era la cabeza de ingreso económico, pues ahí ya va a haber problemas, ¿no? Digo, independientemente de que si la empresa se hace responsable y sus gastos que tienen de los servicios sociales, pues conlleva de que pues no va a tener los mismos ingresos económicos que cuando él estaba laborando. Al igual que si la persona requiere de moverse o de algunas citas o algo, o gastos extras, como ahí nos dice en el punto 2 que pueden llegar a ser de rehabilitación, terapias o prótesis, pues ahí son gastos extras o gastos indirectos de la misma familia que tiene que implementar ellos mismos. Eh, bueno, en los gastos para la sociedad, pues bueno, igual es sobre las personas que normalmente, bueno, laborábamos o así teníamos que pagar impuestos. Por desgracia, si llegara a ocurrir un accidente o algo, yo ya no puedo contribuir a mis gastos fiscales. Entonces, pues ahí ya puede llegar a haber también un déficit de dinero, ¿no? Ahí, pues porque pues, la persona ya no puede laborar, ya no puede hacer su contribución fiscal, etcétera. Entonces, ahí hay pérdidas, ¿no? En los puntos que vemos, por ejemplo, en el punto 3 que dice la disminución de captación de impuestos de valor agregado, que, pues bueno, básicamente que todos los puntos hablan de eso, ¿no? Que básicamente el, la persona lesionada o que tuvo una pérdida o lesión o quedó inválido, pues ya no puede laborar y ya no puede hacer ya no puede hacer sus pagos de impuestos. Y bueno, aquí para evaluar también el gasto indirecto, qué tipo de gasto indirecto se puede llegar a hacer, es clasificar qué tipo de accidente se, se cometió, o bueno, sí procedió, ¿no? Por ejemplo, en el inciso A que dice accidentes que producen lesiones, pues bueno, allí entran, por ejemplo, personas que se pudieron haber caído, bueno, desde lesiones muy leves, ¿no? Desde que se cayó, se quebró la mano, hasta que quedó inválido o sufrió muerte, pues bueno, ahí ya se clasifican como que un gasto mayor, ¿no? Luego seguiría inciso B, ¿no? Que son accidentes a causa de daños de los objetos o a los objetos. Pues ya es como maquinaria descompuesta o se rompió X o Y cosa, ¿no? Yo digo que allí, pues sí puede generarse un gasto, pero no es un gasto
mayor yo lo consideraría como, por ejemplo, no se compara la muerte de alguien a que se descompuso una máquina, ¿no? Una máquina, traes un técnico, la arregla, o compras otra y pues una vida humana, pues no la puedes reparar y tampoco, bueno, a lo mejor reponer sí, pues, digo, se contrata a alguien más, pero yo creo que la vida humana ahorita no tiene precio, entonces se tiene que tomar ciertas medidas que ya vimos en otras unidades, pero bueno. Y accidentes mixtos que ocasionan materiales o lesiones o personales, ¿no? Que son, pues básicamente, pues ya es más de lo material pues ahí yo relacionaría un poco con el inciso B, ¿no? Que son cosas que tienen solución o tienen costos menores, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Y bueno, sería todo por mi parte.